Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida aquí en la Iglesia Puerta del Cielo en Clavería. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio que estamos haciendo acerca de nuestro propósito en cuanto a las dimensiones de la prosperidad que hemos estado hablando, que hablamos de diferentes niveles de prosperidad que podemos tener en el conocimiento de la palabra de Dios y en los propósitos que tiene Dios para nuestra vida. Empezando del nivel 0, que ya hablamos, que es la prosperidad humana sin Dios, el nivel básico, con apenas los principios básicos que son el diezmo, las ofrendas, las primicias, por ejemplo. El nivel intermedio es cuando ya se invierte en el reino de los cielos a través de la siembra, de sembrar, y el nivel superior en cuanto a administradores del reino como mayordomía, y todavía hay un nivel más excelente que es el nivel máximo, el vivir para dar, cuando ya todas las cosas son de Dios y cuando es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. O sea, ya no hay esto es mío y esto es de Dios, ¿no? Esto le pertenece a Dios, sino que ya todo es de Él. Y nosotros mismos le pertenecemos a Él y trabajamos por completo y de lleno para Él. ¿Sí? Así es, así es. Nada más un detalle aquí de lo que estaba diciendo la esposa, que yo creo que es importante aclarar, y es de que son niveles de dependencia de Dios, porque si se fijan, cada vez se hace más evidente la necesidad que se tiene de Dios. No quiere decir que quien está en el nivel máximo es el más rico. No tiene nada que ver con eso. Nada más es para que los ubiquemos. Son niveles de fe, de dependencia, no son niveles de cuánto dinero tengo en el banco. No. Pero también tiene que ver con... Está relacionado, pero no es la forma de medirlo, pues. Claro, no, pero si el propósito de Dios es grande, pues Él va a dar todos los recursos. O sea, es que ya estás en el nivel en el que es la obra de Dios y Dios da todo lo que se necesita, ¿no? Para ello. Así es. Entonces eso es prosperidad. Definitivamente, ¿no? Hay veces que uno dice, bueno, es que no gano mucho, pero no gastas nada. Es lo mismo, ¿no? Sí. Es exactamente lo mismo. Si no tienen necesidades, pues entonces con lo poco que ganes, pues alcanzas para hacer mucho, ¿no? Bueno, seguimos. Dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, señoreen los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí vemos 5 mandamientos que le da Dios a Adán y a Eva juntamente. Primero, dar fruto, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla, quiere decir administrarla, y señorear, ¿verdad? Como los dueños de la casa, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, tenemos todos los medios del reino a nuestro alcance. ¿Y para qué nos los está dando Dios? Pues para el crecimiento del mismo reino. No lo está haciendo para que podamos tener una vida de lujos, ¿no? Y de caprichos, sino para que podamos hacer un uso sabio de esto y podamos entonces hacer más por el reino, ¿verdad? Hacer prosperar el reino, que llegue realmente hasta lo último de la tierra con los recursos que cada quien vaya teniendo. Entonces, en la palabra se ven muchos ejemplos de este tipo de cuestiones, y es donde vamos a ahorita entrar en esto. Por ejemplo, Jesús convirtió el agua en vino, ¿no? No tenemos ahorita la información, no tenemos una forma muy segura de ver cómo estaba el asunto del costo del vino y todo esto, pero podemos suponer que llenar las jarras de vino, pues, las tinajas de vino, porque no eran jarros, eran unas tinajas, pues eso era algo que costaba mucho dinero, ¿no? Era algo muy valioso. Y el Señor lo hizo sin mayor problema. Cuando da de comer a los miles,
¿verdad? A los 5,000 y a los 6,000, pues también eso, uno de los apóstoles hizo la cuenta, ¿no? 300 denarios no nos alcanzan. 300 denarios era el salario de casi un año, ¿no? De una persona. Entonces, Dios manejaba las cosas y las sigue manejando, pues le dan, para él el sentido económico para nosotros, que para nosotros es tan importante, para él no lo es. Para él es algo totalmente intrascendente, ¿no? Pero bueno, así está el asunto. Y nosotros podemos tener acceso a los recursos del reino para poder hacer las obras del reino. Ahora vamos a ver una oración que hizo el apóstol Pablo acerca de nosotros, estando en esa condición. Dice en segunda de Tesalonicenses 1, 11 y 12, dice, por lo cual, asimismo, oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Así es que esta oración es una oración estratégica. Va al punto. ¿Sí? Estratégica, y está bien dirigida por parte del apóstol Pablo, porque dice que ser digno es ser digno de confianza, o sea, digno es que Dios tenga confianza en ti, que vas a hacer las cosas, que vas a ser leal. Otra de las cosas es que vas a cumplir todo propósito de bondad. Esto es definir la dimensión de prosperidad donde deseamos vivir. O sea, ahora sí que pienso yo que la ambición que tengas tú en cuanto al servicio a Dios, en cuanto a engrandecer su obra, en cuanto ya a vivir para Él, es una manera, pues, de ser ambicioso y de decir, es que yo quiero que Dios cumpla completamente su propósito en mí, no quiero que me falte nada. Si Él es dueño de todo y si Él tiene todos los recursos, pues entonces vamos por todo, ¿no? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Hasta dónde queremos llegar? Exacto, es cuestión de nosotros. Es cuestión personal. La manifestación del poder de Dios es una realidad en nuestra vida. O sea, lo hemos comprobado en lo poco, en lo medio, y ya estamos llegando. Por poco estamos llegando, espero yo, ¿no? Dice también que la idea de Dios es que su gloria sea visible por medio de nosotros y su gracia sea acercada a la humanidad. Esto es hermoso porque esto es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. O sea, ya no hay diferencia entre lo que Él quiere y lo que yo quiero, ¿no? Estamos completamente en una misma línea de pensamiento, de anhelos, de propósitos, y pues ya, eso es el máximo, ¿no? El estado máximo, vamos a decir, de prosperidad. Sí, pues es, como lo acaba de mencionar la esposa, pues es Cristo viviendo en nosotros. Entonces, lo que estás haciendo, no lo estás haciendo tú realmente, lo está haciendo Dios a través de ti, ¿no? Entonces, es una dependencia total de lo que vendría siendo Dios en nuestra vida. Y bueno, aquí hablando de las finanzas, nada más hay que aclarar el punto de que uno de los temas de los que más habló el Señor Jesús aquí en su ministerio fue precisamente acerca de dinero, habló acerca de las finanzas. Para él es importante, sí es importante. Si nosotros nos fijamos en pequeñas pruebitas, ¿no? que vemos en nuestra propia vida y en lo que vemos en las series y en las películas, el dinero tiene un sentido muy especial. O sea, por dinero, una persona es capaz de hacer cosas tremendas, terribles, por dinero, ¿verdad? Que dijéramos, bueno, pues qué tan importante puede ser. Pues sí tiene, porque tiene un sentido espiritual el dinero. Entonces, el Señor Jesús le dedicó buena parte de sus palabras, de su ministerio, para estar hablando de esto, porque es importante, para nosotros. La misma palabra lo dice, que el problema que tenemos es el amor al dinero.
sea, el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. O sea, ¿qué estás dispuesto a hacer para tenerlo? ¿O qué estás dispuesto a no hacer, ¿no? Para dejar que las cosas se den de la mejor manera. Entonces, sí es importante que podamos tener esto. El Señor Jesús en alguna ocasión le responde a sus discípulos en Mateo 19:24. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y esto yo he oído varias versiones acerca de esta situación. No se está hablando literalmente de lo que el día de hoy conocemos como una aguja, sino que había en las ciudades, había puertas pequeñitas donde podía pasar una persona, nada más. Lo que trajera lo tendría que dejar afuera para que pudiera pasar la persona, y eso se hacía por razones de seguridad. Entonces había la ordenanza en Jerusalén de que a una cierta hora se cerraban las puertas y si querías entrar, podías entrar, no te iban a dejar afuera. Pero tienes que dejar tus bienes afuera y entrar nada más pues, con lo que traías puesto, ¿no? Entonces a eso se está refiriendo. Un rico viajaba con mucha ostentación, traía muchos bienes, traía varios animales, en fin, traía un séquito ahí de quién sabe cuántas personas. Entonces, si llegaba después de esa hora, ya no podía pasar, ¿no? Ya no podía pasar, sino que tenía que dejar todo afuera para que él pudiera entrar. Y a eso se está refiriendo el Señor. Esta puertecita le llamaban la aguja, era una aguja, ese era el ojo de una aguja. Y a eso se está refiriendo el Señor, ¿no? De que puedes entrar a la ciudad, sí. A través de esas puertas, sí, pero tienes que dejar todo afuera. Entonces, ese es el punto. Dios no está diciendo que no van a entrar, está diciendo que se tienen que despojar de todo. Y sí, es algo difícil definitivamente, porque no lo vemos en nuestra propia vida, que a veces, es un ejemplo muy, muy sencillo y muy rápido. Hay veces que que vas a la iglesia y entonces llega la hora de la ofrenda y metes la mano a la billetera y dices, pues igual nada más traigo un billete de lo que sea, pero no es un billete. Entonces dices, pues ¿qué hago? ¿No doy o doy todo? Pues va, ¿no? Y lo das, pues sí lo das, pero se siente feíto, no por la cantidad, sino porque es lo único que traes, ¿no? Entonces, a veces sí pasa eso. Y a veces, Dios te dice, no, ese de 50 no, da el otro. Da el otro. El fin. Sí, Así pasa, ¿verdad? Bueno, también vemos que el Señor en el Sermón del Monte habló mucho acerca de esto, acerca de las riquezas. Y de los puntos más determinantes son, primero, no acumular tesoros en la tierra, sino en el cielo. Nos dice en Mateo 6:19, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. En Mateo 6:21 nos dice, porque donde esté su corazón, allí estará también. Donde esté su tesoro, ahí estará también su corazón. El amor a Dios no puede compartirse con el amor a los bienes materiales. O sea, no, se repelen mutuamente, ¿no? No puede ser. Y el segundo punto que nos habla también en este sermón es el no afanarnos por la comida, no afanarnos por lo que vamos a beber, por la ropa. Dice Mateo 6:25, dice, por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y pues esto lo podemos ver claramente en nuestra vida. O sea, yo creo que difícilmente alguien pudiera decir, híjole, estuve un día sin comer. Así, sin comer. Porque no tuve. Porque no tuve. Porque no tuve que comer. No encontré, o sea, yo creo que hasta en el mercado, ¿no? Hay jitomatitos ahí tirados o no sé, pero no sé, se me hace como que muy difícil pensar que alguna vez nos quedemos sin de veras sin comer, ¿no?
o vamos con la hermana, o no sé, O algo hacemos. o algo hacemos, pero siempre habrá una provisión de parte, ¿no? De Dios. Nos dice también el Señor en Mateo 6:33, dice, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Si tenemos como prioridad el reino de Dios, entonces todo lo demás son añadiduras. Vemos que tenemos muchas bendiciones, pero todos son añadiduras, absolutamente. Tenemos anhelos, tenemos deseos, queremos viajar, queremos tener esposo, tenemos muchos anhelos en nuestro corazón. Pero ciertamente cuando buscamos el reino de Dios, primeramente, todo lo demás se va añadiendo, porque no puede ser más importante que Dios. Y así es, que entonces las riquezas materiales son añadidas de acuerdo al propósito de vida que nuestro Padre nos asigna, de acuerdo al llamado que tenemos, a la asignación que Dios nos da, pues va a ser también la provisión que necesitemos tener. Y con eso, pues nos va a dar todo lo que sea necesario, ¿no? Todo lo que sea necesario. Ujú. Así es. Así es. Volviendo en lo mismo, ya habíamos hablado un poquito de esto, de cuando el Señor Jesús hablaba a la viuda que echa 2 moneditas porque era todo lo que tenía, y le alaba más que los ricos, ¿no? Que estaban dando mucho más dinero, pero, pues, como bien decía el Señor Jesús, pues ellos daban de lo que les sobraba, tenían mucha abundancia. En cambio, esa mujer echaba en las ofrendas lo único que tenía, lo que tenía para ese día, ¿no? Entonces, ese es el punto. ¿Qué tanto apego vas a tener por lo que tienes o no tienes, ¿no? ¿Qué tanto codicias lo que no tienes y envidias y allí estás viendo y criticando a las personas que tienen más que tú? Pues no es el punto, ¿no? Pues si lo tienen, pues bien por ellos, y si no los tienen, pues también. No es algo que nosotros debamos compararnos ni estar en esta situación. Como que cuando nos comparamos con otra persona en cualquier nivel, en cualquier situación, pues estamos ahí dando una muestra un poco de nuestra falta de carácter, ¿no? De que no te sientes lo suficientemente bien en tu identidad y tienes que estarte comparando con alguien más. Entonces, un poquito va por ahí. Dice Lucas 12:15, y les dijo, miren y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, tu vida no importa, no es función de cuánto tienes, pero para nada. Cuando nos presentamos delante de nuestro Padre, pues nunca nos va a preguntar, bueno, y a todo esto, ¿cuánto tenías en el banco? ¿Cómo era tu casa? ¿Qué carro traías? Pues eso son cosas que realmente no tienen ninguna importancia, ¿no? Y vemos ahí el caso también da otra parábola el Señor de una persona que tiene gran abundancia en sus cosechas, y entonces, en vez de pensar en repartir o ser generoso, no, manda a hacer graneros más grandes para guardar todo lo que tiene, ¿no? Y sorpresa, esa noche se viene y lo alcanza la muerte. Entonces él contempló todo lo tenía bien planeado, excepto que se iba a morir esa noche, ¿no? Entonces, vemos lo absurdo muchas veces de esto, gente que guarda mucho dinero, hace mucho dinero a lo largo de su vida, y al final, pues se muere, se le quedan los hijos, las hijas, los yernos, las nueras, y ellos son los que los disfrutan. Realmente ni Si es que siquiera lo los hijos. disfrutan, no Si es se que lo pelean disfrutan. por... Bueno, hablando de herencias, mejor no queremos entrar en ese No detalle, queremos. porque bueno, O pero simplemente personas solas. Yo conozco personas solas, que no tienen descendencia, que no tienen hermanos y que acumulan bienes, compran terrenos, toda su vida y son, van engrandeciendo su haber. Y yo me pongo a pensar, y bueno, ¿quién se va a quedar con todo eso, no? Finalmente se queda el gobierno, se queda el banco, porque nadie reclama, y pasa todo. y pasa todo y no se disfrutó. Y no se No disfrutó. se disfrutó. Eso es algo muy importante. Muy triste. Y muy triste. Dice Lucas
12:21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea, fijarse bien lo que estamos haciendo, ¿no? En nuestra vida. Y después en el 22, dijo después a sus discípulos, por tanto les digo, no se afanen por su vida que comerán ni por el cuerpo que vestirán. Realmente nos afanamos por cosas que no valen, no valen, en verdad, no valen la pena. Para nada, ¿no? Estamos ahí pensando, y yo ahí me apunto. Yo siempre estoy pensando en lo que va a pasar en un futuro ahí, que no debería, que no debería, porque ni siquiera sabes si vas a despertar el otro día, ¿no? No sé, no es ser pesimista ni nada de eso, pero no tienes nada comprado y estás haciendo planes, estás pensando en lo que vas a hacer, lo que vas a comprar en 1 año, en 2 años. Pues no sabes qué va a pasar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver una aplicación distinta acerca de la parábola del administrador astuto. Vamos a ver que pues tiene una connotación, vamos a ver, está interesante, ¿no? Es Lucas 16 del 1 al 12. Y nos habla de ese mayordomo que no era pobre mayordomo, por supuesto que está a cargo de todos los bienes de su amo y puede disfrutar de ellos también, y que no era pobre, sino que tenía acceso a muchos recursos. Administraba las finanzas de un hombre rico. Fue acusado de malversar todos esos recursos, esos fondos, y el patrón le exigió que hicieran cuentas. Y si no, pues bueno, lo amenazó de despedirlo. Esta persona, cuando es amenazada, sabía que las cuentas no iban a cuadrar, entonces concibió una estrategia para asegurar su futuro. Muy listo. Comenzó a llamar a todos los que debían a su patrón, uno a uno, y redujo la deuda de todos. Cuando se enteró el patrón, comenzó a elogiarlo, porque, sorprendentemente, y no lo despidió. Le dijo, pues qué listo eres, ¿eh? Así que, más sorprendente aún, Jesús aparentemente lo pone de ejemplo y exhorta a sus discípulos en Lucas 16:9. Y yo les digo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten, los reciban en las moradas eternas. Yo no lo entiendo mucho. Entonces, lo escuchaban también los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él, sin tratar siquiera de comprender apropiadamente sus palabras. Vamos a ver si se nos aclara un poco, ¿verdad? Para entender y obtener las riquezas de esta enseñanza se requiere una mente espiritual. Si lo vemos en lo natural, pues obviamente vamos a decir, no, pues ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó aquí? Hay ejemplos para ilustrar lo bueno, pero también para mostrar lo malo. Esta persona astuta pudo planear una estrategia tramposa para su propio beneficio y no es digno de ser imitado por los hijos de Dios, obviamente. Ahí vamos bien. Finalmente tenemos... Hasta ahí. A ver, nos va a explicar en esto. No lo voy a explicar. No, es simplemente lo que está diciendo la esposa, ¿no? Lo está poniendo parece que como un mal ejemplo, ¿no? Cuando yo era niño, ya había televisión, aunque no lo crean. Y entonces, había un programa con Chabelo, y una de sus secciones se llamaba, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Entonces, te ponía ahí el ejemplo, ¿no? De una situación en la casa, y entonces un chamaco ahí caprichoso, latoso, de que hacía lo que no debería de ser, y después de un niño juicioso que hacía lo correcto, ¿no? Entonces lo hacía, ahora sí que por comparación, ¿no? Entonces aquí pues pone un ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿no? Entonces así es. Ahora, aquí es un punto importante, algo que menciona esta parte, es de que dice que las personas del mundo son más hábiles para manejar las cosas del mundo que los hijos del reino. Y eso es obvio. Es obvio. El que no es un hijo de Dios es más hábil, pues porque se mete a evadir impuestos, se mete a hacer tranzas, hace contratos tramposos, en fin. ¿No? Eso pues, obviamente lo va a llevar a tener una prosperidad más rápida y mayor que lo que puede tener
una persona Honesto. que honesta, ¿no? Que cuida las reglas. Entonces, un poquito, yo siento que va por ahí. Y hay una parábola además, que es la parábola del rico y Lázaro, que está en Lucas 16, del 19 al 31, que tampoco vamos a leer toda, porque está un poquito muy larga, ¿no? Entonces, primero vemos cómo está la cuestión. Bueno, está el rico, que pues está vestido de ropa ostentosa, ¿verdad? Elegante, y daba banquetes todos los días, todos los días. Y tenemos a Lázaro, que era un mendigo, que se sentaba ahí en un rinconcito, esperando que lo que cayera de la mesa para alimentarse de eso, ¿verdad? Entonces vemos ahí un contraste muy tremendo. Mueren los dos, y entonces Lázaro se va al seno de Abraham, que era el paraíso de aquel tiempo, un lugar de reposo, y en cambio el rico pues, se va al lugar de fuego, ¿no? De tormento. Entonces ahí vemos cómo está la situación. Después de la muerte, el pobre ahora está en una situación muy buena y el rico está en una situación de desgracia, ¿verdad? Aquí no se está hablando de nada, de ningún contexto, no siendo si era samaritano, si era creyente, si no eran creyentes, nada más se está hablando de esta parte para hacer la comparación. A veces se toma mal esta parte y se ha utilizado a lo largo de la historia con fines un poquito perversos, ¿no? En cuanto a decir que si eres pobre, pues estás bien, estás cerca del reino y eres bendecido por Dios por ser pobre. Y no es así, o sea, ser pobre es una maldición. Dios no quiere que nadie sea pobre, ¿no? Entonces, ahí se ha manejado un poquito mal. Pero bueno, el punto es que este hombre rico, podemos ver que no era un hombre perverso, no era un hombre que hiciera cosas tremendas, simplemente pues, no consideraba a los que tenían menos. No era una persona generosa. Ese es el punto. Era una persona que podemos pensar que todo era para él, para su gente, ¿no? No pensaba en los demás y pues, como ejemplo, pues ahí estaba el bueno de Lázaro, ¿no? Que no le hacía absolutamente ningún caso. El problema fue entonces no lo que hizo, sino lo que no hizo, ¿verdad? Y a veces no pensamos en esto. O sea, la palabra también nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y esa es una palabra pues, delicada, ¿no? Que tenemos que considerar, porque no solamente es hacer lo bueno, sino también que si estás en posibilidad de hacerlo y no lo haces, pues estás mal, ¿no? Delante de los ojos de Dios. Dice Mateo 7, 21 a 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y esta es una palabra muy tremenda, porque estás hablando de una persona que profetizaba en el nombre de Dios y echaba fuera demonios y hacía milagros. O sea, nosotros pensaríamos, no, pues este es un varón de Dios, no una mujer de Dios, tremendo. Pues no, realmente no, porque la intención del corazón de estas personas, de las que está haciendo referencia el Señor, pues no era de Dios, o sea, no estaba haciendo lo que Dios le estaba diciendo. Él estaba actuando por su propia iniciativa, para su propia vanagloria, y y por supuesto también en otra parte dice, ¿no? El Señor, pues ya tienes ahí tu recompensa, ¿no? Buscabas la vanagloria, la tuviste. Entonces no esperes que yo también te reconozca lo que tú hiciste por ti mismo. Entonces esto es bien tremendo. Vivir lujosamente, ya para terminar esta partecita, vivir lujosamente en la presencia de la desesperada necesidad del prójimo es negar el reino de Dios y perder la entrada al mismo, ¿verdad? Esta parábola nos enseña que nuestro trato por los pobres afecta decisivamente nuestro destino eterno. No podemos estar fuera de nuestra realidad. Si estás en un lugar en donde hay necesidad, cruzando la calle, bueno, pues es que entonces tienes que ayudar a esa persona,
¿no? Alguien decía, si tú ves una necesidad, pues ese es tu llamado. No esperes que alguien más lo arregle, arréglalo tú. Para eso te lo está mostrando Dios, para que lo puedas arreglar, ¿no? Y sí, a veces pues queremos que alguien más lo hace, ¿no? Y lo estamos denunciando y estamos diciendo, aquí hay una gran necesidad y nadie hace nada. Bueno, ¿qué has hecho tú? Ese es el punto. Ok, pues vamos a ver entonces la aplicación rápidamente. Que Dios te quiere prosperar, nos quiere prosperar. Eso es lo que Dios quiere y darnos plenitud en todas las áreas de nuestra vida. Que estemos plenos, que estemos contentos, satisfechos en nuestra alma, que nos realicemos como personas, que tengamos éxitos personales, que tengamos metas a cumplir, también metas familiares, los logros que podemos tener en la vida cristiana, también que podamos crecer espiritualmente, la llenura de su espíritu también, que podamos ser llenos de su espíritu, vivir en una dimensión fuera de este mundo. Y Dios nos pide dedicación y compromiso. Estamos hablando de esa comunión con Dios que nos llega, en la cual llegamos a ser pues la esperanza de gloria, tener a Cristo en nosotros y vivir lo que Cristo haría aquí en la tierra si estuviera con nosotros todavía, ¿no? Y a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros, actuamos como Él nos guía. El crecimiento espiritual es para los que se involucran en las cosas espirituales y trabajan arduamente en su búsqueda, en la búsqueda de Dios y de las cosas del cielo. O sea, tenemos la mirada puesta en el cielo, en lo alto. Y los que se esfuerzan e invierten tiempo en las cosas que producen buenos resultados verán el fruto de su labor y serán prosperados en todas las cosas. Dios es quien bendice y hace prosperar nuestras vidas, por lo que debemos de ponerlo como nuestra prioridad. Eso es lo primero que tiene que ser el centro de nuestra vida, nuestro Dios, para que entonces alrededor de Él gira todo lo demás y el Señor se va a encargar de ponerlo en orden y de irnos prosperando. Dios es quien bendice entonces. Nuestra meta debe ser la prosperidad y el crecimiento espirituales encaminándonos así a nuestro destino eterno. Mientras más cerca de Dios estés, menos falta te va a hacer las cosas. Así es, así es. Y esto es lo decía hace un ratito, es un punto importante para Dios, las cuestiones financieras, porque revela mucho de cuál es la condición de la persona en su corazón, ¿no? Entonces vemos una persona generosa, es una persona que está confiando en lo que Dios está haciendo en su vida y que no le va a faltar nada. Una persona al contrario, que es avara, que no suelta nada, pues es una persona que está mostrando de alguna manera su falta de confianza, ¿no? Que tiene temor en el futuro, está temiendo que se vaya a quedar sin nada, en un momento dado y no está confiando en lo que Dios va a hacer en su vida, ¿no? A veces pasamos por una situación difícil que nos hace hacernos un poquito, avaros, ¿no? Pero pues es momento de soltar todo esto, soltar los afanes y realmente buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a venir por añadidura, ¿no? Sí, Si tu problema es de dinero, es el menor de los problemas. Hay cosas que son mucho más difíciles de conseguir que el dinero, ¿no? Entonces el dinero va y viene, en verdad, el dinero va y viene, no pasa absolutamente nada con ello. Bueno, vamos a orar. Por favor. Padre, pues te damos muchas gracias, Señor, por este estudio que ha sido profundo, ha sido diferente, Señor. Estamos como que acostumbrados a oír acerca de la prosperidad y de otra manera, Señor, en el atraer las riquezas y todo eso. Y sin embargo, pues la mayor riqueza que podemos tener es tu presencia en nuestra vida,
porque con ello pues nada nos va a faltar, Señor, solamente tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. Cuando tenemos la confianza en ti, Padre, sabemos que no tenemos falta de ningún bien. Te damos muchas gracias, Señor, por la confianza, por la fe y por la dignidad que nos has dado, Señor, el ser digno, Señor, de tu confianza para que podamos tomar las cosas espirituales, Señor, santas tuyas, Señor, y que podamos ser portadoras de ellas, Señor, para transmitir al mundo. Te damos muchas gracias porque podemos nosotros comprobar, podemos constatar, Señor, que nada nos falta, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias porque pues el servirte, Señor, el servirte nos permite, Señor, comprobar esta abundancia, esta paz, Señor, esta prosperidad. Y, Señor, ayúdanos a que lleguemos al nivel máximo, Señor, al nivel máximo de estar sirviendo, Señor, solamente para dar, que nuestra vida sea un constante dar, Señor. Te damos muchas gracias, Padre bendito, que podamos primeramente darte a ti todo, Señor, para que ya no nos duela dar más, ¿no? Y pues te damos muchas gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ya con eso estamos terminando este estudio de niveles de prosperidad. Vamos a continuar con otros temas acerca de destino, que es la parte en donde nos encontramos. Y pues ahí vamos, ya se nos está empezando a ver cerca el final de esto. Hay que ir viendo qué vamos a ver después. Oh, pero está bueno. Bueno, muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, que el Señor nos los guarde, los bendiga, que podamos tener una buena semana, lo que nos falta, que el Señor esté con cada uno de nosotros. Hasta luego. Luego. Bendiciones. Bendiciones.